que encuentre el voltaje VO en cada uno de los siguientes circuitos. Entonces, lo que nos está diciendo es que encontremos este voltaje que hay acá y este voltaje que hay acá. Entonces, este es el punto A y este es el punto B. Entonces, vamos a resolver primero el punto A. Fíjense que este circuito, estas dos resistencias que están acá, están en serie, las podemos sumar. Entonces, al sumarlas nos va a quedar solo una, digamos, que nos quede esta solo esta. Entonces 6 más 12 nos quedaría una de 18. Sacamos ahí esa resistencia. Esta nos quedaría una de 18 y fíjense que esa de 18 va a quedar ahora en paralelo con esta de 9. Entonces se tendría que hacer ese paralelo de esas dos resistencias. Paralelo de la resistencia de 18 con la de 9 y eso es 18 por 9 sobre 18 más 9. Esto lo ponemos en la calculadora y nos da 6. Es decir, acá en vez de estas resistencias podemos poner solo una que sea de 6. Entonces fíjense, acá voy a poner solo una resistencia de 6, que es esa resistencia ahí de hacer esa combinación. 6 kilo ohmios. 6 kilo ohmios. Perfecto. Entonces, fíjense que ahora nos quedó un circuito solo de dos mallas que podemos resolver por cualquiera de los métodos para encontrar este voltaje VO. Fíjense que este voltaje VO es el mismo voltaje de la resistencia de 4 kilo ohmios, por lo que están en paralelo. Fíjense que estos dos puntos están en paralelo con la resistencia de 4, entonces el mismo voltaje. Entonces acá es el mismo voltaje VO. Entonces podemos solucionar esto por cualquier método. Podemos aquí aplicar, por ejemplo, el método de mallas, que nos dice que propongamos una malla en cualquier sentido, pero todas las debemos poner en el mismo sentido. Es decir, si esta la ponemos aquí en sentido de las manecillas del reloj, entonces esta también de aquí al lado la debemos poner en sentido de las manecillas del reloj. Y hacemos una ecuación para cada una de las ecuaciones, para cada una de las corrientes de malla. Entonces comencemos con la malla I1. Entonces fíjense que la malla I1, cuando hay una fuente de corriente en una malla, que no esté entre dos mallas, sino al lado en una malla, entonces esa es la corriente de la malla. Entonces fíjense que esta corriente I1 entra aquí por el lado, está en sentido contrario a la de 2 miliamperios. Por lo tanto, I1 es igual a menos 2 miliamperios. I1 es igual a menos 2. Vamos a dejarlo en miliamperios. Sabemos que eso está en miliamperios. Y ahora hacemos la ecuación para I2. Fíjense que en I2 no hay una fuente de corriente, entonces esa ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Las ecuaciones de malla son ecuaciones de voltaje. Entonces, el voltaje acá es 2 por I2, resistencia por corriente, que es igual a voltaje. El voltaje aquí en la de 4 es más 4 por I2. Listo. Y el voltaje aquí en la de 3 es más 3. Fíjense que como está entre dos mallas, entonces la corriente sería I2 menos I1. Y ahí tenemos esa ecuación. Fíjense que nos quedaron dos ecuaciones aquí. Bueno, esto tiene que ser igual a 0, perdón. Dos ecuaciones, aquí 1 y 1, y aquí tenemos I2 y I1. Entonces aquí simplemente podemos reemplazar I1 para que nos quede solo una ecuación de una incógnita. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Entonces podemos coger y reemplazar aquí el I1 una vez por el menos 2. Entonces reemplazamos I1 por el menos 2 que nos dice ahí, menos 2, y nos quedaría de la siguiente forma. Perfecto, ahora lo que podemos hacer es pues, hacer la operación. 2 y 2 más 4 y 2 más 3 y 2, esto es 6 y 2, 9 y 2. 9 y 2. Fíjense que de aquí sale 3 por 2 positivo, sale 6, que pasaría al otro lado como menos 6. Y despejando i2 de acá, nos queda que i2 es igual a, bueno, menos 6 sobre 9, que eso es igual a a 2 tercios, 0,67. Entonces i2 es igual a menos 0,67 aproximadamente, y estamos trabajando en miliamperios. Entonces esto queda en miliamperios. Perfecto, fíjense que eso es I2, es decir, esta corriente acá, como la definimos así,
Es decir, esa corriente que definimos así es la corriente que circula por acá, la corriente que circula por acá y la corriente que circula por acá. Por acá por la resistencia de 3 circula otra corriente. Pero como la definimos así en este sentido de las manecillas del reloj y nos dio negativa, lo que podemos hacer es invertirla, es decir, ya no va a circular así, sino estaba circulando así, pues ahora va a circular así, en contra de las manecillas del reloj, y la podemos poner con el valor positivo. Es decir, si circula así, entonces ya no va a circular así, ya no va a circular así, sino va a circular de la manera contraria. Y esta corriente que circula así tiene un valor de 0,67 miliamperios, que fue el valor que encontramos, 0, pues acá, 0,67 miliamperios. Y fíjense que esa es la corriente que circula por acá, entonces ya podemos encontrar el voltaje VO. ¿Cuánto es el voltaje VO? Entonces, por ley de Ohm, ese voltaje VO sería igual a, fíjense que es, es la siguiente, pues acá está entrando la corriente por el negativo, entonces se pone negativo, menos la corriente que es 0,67 miliamperios por la resistencia, eso es por la ley de Ohm. Fíjense que como la corriente está entrando por el negativo, entonces tenemos que poner el voltaje negativo. Ya van a ver qué va a pasar. Y la resistencia, pues que es de 4 kilo ohmios. Y fíjense que esto me da igual a por 4, 2,67. Esto me da 2,67 voltios. 67 voltios. Porque fíjense que aquí los mili es amperios sobre 1000 y aquí es ohmios por 1000. Entonces se cancelan ambos 1000 de cada lado. Ah, bueno, esto me da negativo, voltaje negativo. Entonces fíjense que como el voltaje me da negativo, ese sería el voltaje acá, el voltaje VO. Porque lo definimos con estos signos. Menos 2,67 voltios. Fíjense que si quisiera poner ese voltaje positivo, entonces simplemente invierto aquí los signos y lo pongo positivo, como 2,67 voltios. Y en ese caso se está cumpliendo la convención pasiva de los signos, que la corriente entre por el lado positivo, para que ya todo sea positivo, la corriente positiva, el voltaje positivo. Entonces así me quedaría ese voltaje. Ahora vamos a hacer la parte B. Entonces fíjense que es lo mismo, aquí la resistencia equivalente es la misma, tienen los mismos valores, entonces aquí la resistencia equivalente también, o sea, la resistencia equivalente de este pedazo es 6 kilo ohmios. Aquí también podemos hacer mallas. Entonces fíjense que podemos hacer acá una malla que vaya en esta dirección y uno, y aquí una malla que vaya en la misma dirección, pero la llamamos diferente, corriente de la malla y 2. Y vamos a hacer las ecuaciones para esas mallas. Fíjense que aquí ya no hay una fuente de corriente, sino una fuente de voltaje. Entonces vamos a hacer la ecuación para esa malla, malla y 1. Entonces comenzamos con el voltaje aquí en la resistencia de 6, que es 6 por I1, resistencia por corriente, más el voltaje acá, que fíjense que como la corriente entra por el negativo, lo ponemos negativo. Entonces no sería más, sino menos 12 voltios, porque la corriente entra por el negativo. Y aquí el voltaje acá, que es más 3, resistencia por la corriente, que la corriente ahí es I1 menos I2. Y esto tiene que ser igual a 0. Ahí está la primera ecuación. Ahora realizando la segunda ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Malla I2. La malla, bueno aquí, la malla I2 nos quedaría de la siguiente forma. Comencemos por el voltaje acá, entonces es 2 por I2. El voltaje acá, que es I2 por 4, entonces más 4 por I2. Y el voltaje acá, que el voltaje ahí es más 3 I2 menos I1. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones, fíjense que hay dos incógnitas. Esto lo podemos simplificar para que nos queden dos ecuaciones más sencillas de solucionar por cualquier método. Entonces acá, de esta, simplifiquemos, entonces nos queda 6i más 3i, 9i, 9i1, perdón, acá, este más este, y aquí salió un menos 3i2, 3i2, y aquí este menos 12 pasa al otro lado como 12, listo. Acá tengo que este menos 3i1 que sale de acá,
de este, entonces menos 3 y 1. Acá 2 y 2 más 4 y 2, 6 y 2, más 3 y 2, 9 y 2, más 9 y 2. Y fíjense que no hay ninguna constante que pase al otro lado. Perfecto, eso ya lo puedo solucionar simplemente haciendo cualquier método, sustitución, igualación, eliminación, o metiendo esto en una calculadora como la que veo en la descripción, que soluciona el sistema de ecuaciones y me bota los valores y me dice cuánto es I1 y cuánto es I2. Entonces, eso me bota cuánto es I1 y cuánto es I2. Entonces voy a realizarlo para ver cuánto me da. Perfecto, y solucionando ese sistema de ecuaciones, me da que I1 es igual a 1.5 amperios. 1.5. Ah, no, perdón, estábamos trabajando acá en kiloohmios y en voltios, entonces me debe dar en miliamperios. Esto debe dar en miliamperios. Perfecto. Y me da 0.5. Y 2 me da 0.5. 0.5. Y como fíjense que estamos trabajando en kiloohmios y en voltios, entonces al multiplicar aquí kiloohmios ¿cómo sería? Aquí estamos multiplicando kiloohmios por, normalmente la corriente está en amperios, entonces eh, quedaría en miliamperios. Fíjense que aquí me quedan voltios, entonces al final va a dar esta equivalencia. Lo que trato de explicar es esto. Kiloohmios por voltios es lo mismo que miliamperios. Por eso nos da al final las unidades en miliamperios. Se puede comprobar. Perfecto, entonces como nos dio eso, quiere decir que la corriente nos dio tal cual la definimos, es decir, fíjense que esta corriente viene así, entonces viene así, y 1 es la corriente que circula por acá, que nos dio 1.5 miliamperios, 1.5 miliamperios, y 2 es la corriente que viene acá, es esta corriente que circula aquí, fíjense, baja por acá, y circula así. ¿Qué nos dio esa corriente? 0.5 miliamperios, 0.5 miliamperios. Y fíjense que esa es la corriente que baja por acá, entonces ya teniendo la corriente y la resistencia podemos sacar el voltaje ahí, que es el mismo VO que nos están pidiendo. Entonces, voltaje acá, VO. Fíjense que la corriente está entrando por el positivo, que es lo contrario a lo que nos había dado allá arriba. Vamos a mostrar acá. Fíjense que lo que nos había dado acá arriba es que la corriente entraba por el negativo. Entonces pusimos el voltaje negativo. Entonces aquí como está entrando por el positivo, nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría que ese voltaje VO es igual a la corriente 0.5 miliamperios positivo, porque entra por el positivo, por la resistencia que es de 4 kiloohmios. Es decir, fíjense que aquí se cancelan estos kilos con estos 1000, que esto es dividido 1000 y esto es por 1000, ohmios por 1000 y amperios sobre 1000, entonces se cancelan los 1000 y nos va a quedar en voltios. Es decir, ese voltaje es 0.5 por 4, que es 2, daría igual a 2 voltios. Este voltaje de acá es igual a 2 voltios, fíjense. Y fíjense que esos 2 voltajes son los de los circuitos iniciales. Entonces aquí nos dio 2 voltios y aquí nos dio, entonces borramos acá esto, y aquí nos dio este resultado, menos 2,67 voltios. Este voltaje es menos 2,67 voltios. Y ese sería pues todo el ejercicio. 2 voltios. 0,5 miliamperios por 4 kilómetros igual a 2 voltios. Que creo que nos alcanzó a ver esa parte que multipliqué.